¿Cómo se le hace para estudiar científicamente algo que no podemos ver ni tocar? Pensemos en la personalidad, la ansiedad o la inteligencia. Desde que existe, la psicología se ha enfrentado a este reto. Así que hoy vamos a meternos de lleno a las herramientas estadísticas que justo permiten a los investigadores convertir esas experiencias internas tan abstractas en datos que sí se pueden analizar. Y bueno, esta cita lo dice todo, ¿no? Este es el mero centro del problema. A diferencia de otras ciencias donde puedes medir la longitud o el peso con toda la precisión del mundo, la psicología trabaja con conceptos que no tienen una unidad de medida clara. O sea, no existe tal cosa como 1 kilo de felicidad o 1 metro de miedo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Este va a ser nuestro mapa para entenderlo. Primero, vamos a ver qué onda con el enfoque cuantitativo. Después, nos meteremos a cómo encontrar el centro y la dispersión de los datos, y hasta analizaremos su forma. Y ya al final, cerraremos con una reflexión sobre por qué todo esto de medir es tan, pero tan importante. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno a la solución. Para poder enfrentar este reto de medir lo invisible de una forma sistemática, la psicología se apoya en un método súper riguroso, el enfoque cuantitativo. A ver, el punto clave aquí es que este enfoque no es para nada al azar. Es un proceso que lleva un orden muy metódico. Todo se basa en la idea de que si logramos ponerle números a las características de los fenómenos psicológicos, podemos usar el poder de las matemáticas para entenderlos de una manera mucho más objetiva. Y este esquema lo deja súper claro. Se ve perfecto como es un proceso secuencial. Todo arranca con una idea, que se va puliendo hasta que se convierte en una hipótesis que se puede poner a prueba. Después se diseña cómo medir las variables, y solo hasta entonces se analizan los números para sacar conclusiones. Aquí no hay atajos, no te puedes saltar pasos, cada etapa se construye sobre la que vino antes. Una vez que ya tenemos nuestros datos, nuestros números, lo primerito que hay que hacer es encontrar un valor que represente a todo el grupo. Necesitamos saber cuál es el resultado más común o, digamos, el más central. Estas son, pues, nuestras herramientas para encontrar el centro de gravedad de los datos, por decirlo de alguna manera. Nos dan un solo numerito que resume dónde se está amontonando la mayoría de la información. Y aquí viene lo interesante. No hay una sola forma correcta de encontrar ese centro. La media, o sea, el promedio que todos conocemos, es la más común, pero aguas, puede ser engañosa si de repente hay valores muy extremos. Para esos casos, la mediana, que es justo el valor de en medio, es mucho más confiable. Y la moda, bueno, esa es más directa. Simplemente nos dice cuál es el valor que más se repite. Súper útil para saber qué es lo más común. Saber el promedio está bien. Es un buen comienzo, pero no nos cuenta ni la mitad de la historia. Para tener la película completa, necesitamos entender qué tan regados o qué tan juntitos están los datos alrededor de ese punto central. Y esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Si nos quedamos nada más con el promedio, corremos el riesgo de perdernos información valiosísima sobre cómo son nuestros datos en realidad. A ver, imaginemos esto por un momento. 2 salones de clases tienen un promedio de 8 en un examen. En el primer grupo, las calificaciones de todos están entre 7.5 y 8.5. En el segundo, la mitad sacó 10 y la otra mitad sacó 6. El promedio es el mismo, pero la realidad de cada grupo es completamente diferente. Esto demuestra por qué la variabilidad es tan importante. Estas son las herramientas que nos cuentan esa otra parte de la historia, la de la dispersión. Nos dicen si los datos son homogéneos, o sea, si se parecen mucho entre sí, o si son heterogéneos, con cada uno por su lado. El rango es la forma más sencilla. Solo vemos la distancia entre el valor más alto y el más bajo. Pero tiene un problema. Es muy sensible. Un solo dato raro te puede cambiar todo el resultado. Por eso, la desviación estándar es muchísimo más poderosa. Esta sí toma en cuenta cada uno de los datos para darnos un número preciso que nos dice qué tan lejos, en promedio, está cada calificación del promedio general. Es por mucho la medida de referencia. Bueno, ya conocemos el centro y qué tan dispersos están los datos, pero podemos ir todavía un paso más allá. Podemos analizar la forma general que tiene nuestra distribución de datos para entenderla todavía mejor. La asimetría básicamente nos dice si nuestra distribución de datos está bien balanceada o si se inclina más hacia un lado. Una distribución que está perfectamente equilibrada es simétrica, como una campana perfecta. Miren, aquí en la imagen se ve clarísimo. Si la colita de la distribución se va para la derecha, es una asimetría positiva. Eso significa que la mayoría de los datos se amontonan en los valores bajos. Si la cola apunta a la izquierda, es una simetría negativa, y entonces la mayoría de los datos se agrupan en los valores más altos. Y la kurtosis, por su parte, describe la forma del pico de nuestra distribución. Nos dice si los datos están muy concentrados alrededor de la media, lo que crea un pico muy alto y delgado, o si están más repartidos, creando una curva más plana, más chaparrita.
Y esta diapositiva lo muestra a la perfección. Una curva puntiaguda o leptocúrtica nos dice que hay muy poca variación. Una curva plana o platicúrtica nos indica que los datos andan muy dispersos. Y la curva normal, la mesocúrtica, es como nuestro punto de referencia. Entonces, después de ver todas estas herramientas, regresemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué es tan fundamental todo este proceso de medición en la psicología? Esta frase es la clave de todo el asunto. La medición es ese puente que nos permite ir de ideas abstractas como autoestima o motivación a indicadores que sí podemos observar y medir, como las respuestas a un cuestionario. Es justo lo que hace que la psicología sea una ciencia empírica. La media, la desviación estándar, la simetría, no son solo números fríos y ya. Son el lenguaje que le permite a la psicología describir patrones de comportamiento, comparar si una terapia funciona mejor que otra, y al final del día, construir y poner a prueba teorías sobre cómo funciona la mente humana de una forma que se pueda verificar y repetir. Y con esto cerramos el círculo. A lo mejor nunca vamos a poder medir directamente la esperanza, el miedo o el amor, pero estas herramientas nos permiten medir sus efectos, sus consecuencias, cómo se manifiestan. Nos dejan estudiar las sombras que estos conceptos tan abstractos proyectan en el mundo que sí podemos ver. Y al hacerlo, aprendemos muchísimo sobre la experiencia humana.